viajé por trabajo y descubrí que mi esposa estaba con su amante en nuestra casa. La verdad me golpeó como un puñetazo, cortando el aire de mis pulmones y destrozando todas las certezas que creía poseer. Madrid, la ciudad que siempre me había recibido con sus amplias avenidas y sus luces parpadeantes, de repente me pareció un oscuro laberinto, donde el destino me esperaba con una cruel trampa. El trabajo, siempre una prioridad, ya no era más que un detalle insignificante en la escena que se desarrollaba ante mis ojos. Horas antes, estaba sentada en un incómodo asiento de avión, sin saber que la verdadera incomodidad estaba a punto de destrozarme por dentro. El temprano regreso, una sorpresa que tenía planeada para ella, se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. No necesité abrir la puerta lentamente para darme cuenta de lo que estaba pasando al otro lado. Las risas ahogadas, los susurros cómplices. Fue como si la casa, que alguna vez fue un santuario, se convirtiera en testigo de mi desgracia. Cada paso que daba por el estrecho pasillo hacia nuestra habitación era pesado y lento, como si el suelo intentara tragarme. Las paredes, que conocían todos los secretos de nuestro matrimonio, ahora me revelaron el más doloroso de todos. La puerta entreabierta revelaba sombras que se movían de manera íntima, trazando una línea entre el antes y el después, entre la confianza y la traición. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una furia contenida que luchaba por no explotar. Ella no me vio. No en ese momento. Estaba completamente absorta en ese otro mundo, un universo que no incluía al hombre al que prometió amar y honrar. Y él no era solo un intruso en mi casa, sino un intruso en mi vida. El odio mezclado con el dolor burbujeaba en mi pecho, pero lo que más me atormentaba era la pregunta silenciosa: ¿por qué? ¿Por qué eligió los brazos de otro hombre en lugar de los míos? ¿Qué tenía él que yo no pudiera ofrecerle? Pero había algo más, algo que no podía entender en ese momento. Algo en las palabras que le susurró al oído, algo en la forma en que la miraba, como si estuviera jugando un juego de cartas en el que yo era el único que no conocía las reglas. El deseo de enfrentarlos de inmediato era abrumador, pero algo me detuvo. Un instinto, una voz interior me recomendó esperar, observar. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la traición que estaba presenciando era solo la superficie de un abismo mucho más profundo. El amante de mi esposa no estaba allí solo por deseo. Él estaba allí con un propósito. Algo que fue más allá de destruir mi matrimonio. Me quedé allí en la oscuridad, luchando contra las oleadas de dolor y ira mientras la realidad me golpeaba con fuerza. No fui solo el traicionado. Yo era la presa de un juego que apenas empezaba a comprender. Y lo que más me aterrorizó fue saber que lo que había descubierto hasta ahora era solo el comienzo. Madrid era una ciudad de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno se entrelazaban en una danza continua. Las amplias calles, bordeadas de edificios históricos, se mezclaban con avenidas muy transitadas, con coches pasando a toda velocidad y peatones moviéndose a un ritmo incesante. Entre estos contrastes, la historia de Javier y Elena floreció y finalmente comenzó a marchitarse, como una flor que pierde su vitalidad con el paso de las estaciones. Javier, un hombre de 38 años, era una figura sólida y fiable. Trabajó como ingeniero civil y su carrera lo llevó muchas veces a proyectos fuera de la ciudad, algo que aceptó con una mezcla de orgullo y resignación. Desde joven tuvo inclinación por construir y organizar el mundo que lo rodeaba. Era un hombre metódico y detallista que veía en los cálculos y las estructuras la seguridad que tanto deseaba en su vida personal. Javier siempre había sido el tipo de persona que creía en el esfuerzo mutuo para mantener una relación. Para él, el matrimonio era como un edificio que requería mantenimiento constante pero que a cambio ofrecía estabilidad y refugio. Elena, su esposa, era una mujer de 35 años y de una belleza clásica, casi atemporal. Hija única de una familia tradicional madrileña, se había educado en los mejores colegios y creció rodeada de comodidades. Aunque tenía una vida cómoda, siempre sintió que le faltaba algo, un vacío que su matrimonio con Javier, a pesar de ser estable y seguro, no podía llenar. Elena tenía un espíritu más libre, más creativo, con una pasión por el arte y la cultura que Javier, por más que lo intentó, nunca logró compartir plenamente. Sus frecuentes visitas a galerías y teatros las hacía muchas veces solo o acompañado de amigos, mientras Javier estaba ocupado con el trabajo. El hogar que compartían era un reflejo de su vida juntos, una mezcla de seguridad y belleza, con toques de la personalidad de ambos.
Situado en un barrio tranquilo de Madrid, era el refugio que con tanto mimo había construido Javier. Siempre se ha enorgullecido de cada detalle, desde el cuidado jardín hasta los muebles cuidadosamente seleccionados para brindar comodidad y estilo. Para él, ese espacio era más que una casa, era un hogar, una fortaleza donde él y Elena podían capear juntos cualquier tormenta. Sin embargo, en los últimos meses algo había cambiado. Javier notó una creciente distancia entre ellos, una frialdad que se colaba en sus pequeños gestos cotidianos. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora parecían forzadas, como si cada palabra fuera medida antes de ser pronunciada. Elena pasaba cada vez más tiempo al aire libre, involucrada en actividades en las que Javier rara vez participaba. Intentó ignorar el malestar que le causaba, atribuyendo el cambio al estrés del trabajo y a las diferencias naturales que surgen en cualquier relación de largo plazo. Pero el malestar era real. Javier sintió como algo se le escapaba entre los dedos, como arena fina. Los viajes de trabajo, que solían ser una oportunidad de crecimiento y desafío, comenzaron a pasarle factura, como si dejara algo importante atrás cada vez que se marchaba. En sus momentos más vulnerables, se preguntaba si Elena sentía lo mismo, si notaba el abismo que se abría lentamente entre ellos. Elena, a su vez, se encontraba en un conflicto interno. Amaba a Javier, o al menos lo respetaba profundamente, pero no podía evitar la sensación de que su vida se estaba convirtiendo en una prisión dorada. La comodidad, la seguridad, todo lo que Javier había construido para ellos, empezó a resultar asfixiante. Anhelaba algo más, algo que la hiciera sentir viva otra vez, que reavivara la pasión que sabía que existía dentro de ella pero que había sido apagada por años de rutina y la previsibilidad de su matrimonio. Fue en este contexto que entró en escena un nuevo personaje, Tomás. Era lo opuesto a Javier en muchos sentidos. Arquitecto de renombre, con una carrera igualmente impresionante, pero con una forma de ver la vida mucho más relajada. Tomás era encantador, ingenioso y tenía una visión del mundo que fascinaba a Elena. Se conocieron en una exposición de arte, donde sus miradas se cruzaron por casualidad. La conexión fue instantánea, una chispa que Elena no había sentido en años. Su amistad comenzó de manera bastante inocente, con conversaciones sobre arte, cultura y vida en Madrid. Pero a medida que pasaban más tiempo juntos, la línea entre la amistad y algo más comenzó a desdibujarse. Elena se sintió atraída por Tomás, no solo por su apariencia o encanto, sino por la sensación de novedad que traía consigo. Era como si Tomás fuera una brisa fresca en un día bochornoso, una nueva perspectiva que no podía encontrar con Javier. Mientras tanto, Javier permaneció ajeno a lo que se desarrollaba ante él. Él notó los cambios, por supuesto, pero todo lo atribuyó al desgaste natural del matrimonio, a la rutina. Creía que con un poco más de esfuerzo todo volvería a la normalidad. Lo que no sabía era que Tomás no era solo un rival potencial, sino un hombre con intenciones que iban mucho más allá de ganarse el corazón de Elena. Tomás tenía planes. Vio en Elena más que una mujer insatisfecha, vio una oportunidad. Sabía que Javier era un hombre exitoso con conexiones valiosas y recursos considerables. Tomás comenzó a sembrar semillas en Elena, sugiriendo sutilmente que ella merecía más en la vida, que había un mundo de posibilidades esperándola, un mundo donde no necesitaba conformarse con nada menos que la felicidad completa. Y así, la tensión en casa de Javier y Elena empezó a aumentar, silenciosa pero implacable. El escenario estaba preparado, los personajes estaban en sus lugares. Javier, confiando en que el amor y la seguridad que le brindaba eran suficientes, Elena, en una encrucijada entre la lealtad y el deseo de algo más, y Tomás, un jugador que vio en su matrimonio una oportunidad para avanzar en su propio juego. La introducción de Tomás en la vida de Elena no fue un accidente, sino una elección deliberada, cuidadosamente orquestada. Cada reunión, cada palabra pronunciada, cada mirada intercambiada, era parte de un plan mayor. Y mientras Javier se preparaba para otro viaje de trabajo, sin saber que su ausencia sería el catalizador de una revelación devastadora, el escenario estaba preparado para la tragedia que vendría. Los días posteriores al último viaje de Javier estuvieron marcados por un silencioso malestar que invadió la casa. Elena, siempre atenta al reloj, contaba las horas que faltaban para el regreso de su marido, pero esta vez no era por anhelo ni expectativa. Fue por un creciente sentimiento de culpa y confusión. Cada momento que pasó con Tomás, cada encuentro furtivo,
la empujó en una dirección que, en algún nivel, sabía que no debía tomar. Pero el magnetismo de Tomás, su innegable carisma y su promesa de algo nuevo y emocionante fueron difíciles de resistir. Mientras Javier estaba fuera, Elena y Tomás se veían con más frecuencia. La llevó a lugares que ella nunca había visitado, a pesar de que vivió en Madrid toda su vida. Cafés escondidos, pequeños teatros experimentales y galerías de arte que solo los conocedores sabían que existían. Tomás no solo abrió las puertas a estos mundos, sino que hizo que Elena se sintiera parte de algo más grande, más vibrante, lejos de la monotonía que sentía en su vida cotidiana. Tomás fue paciente y tuvo cuidado de no presionar a Elena para que fuera más allá de lo que ella estaba dispuesta. Sabía que la clave para ganarse su corazón era el tiempo y la atención. No fue solo lo que dijo, sino cómo la hizo sentir escuchada y comprendida, algo que Elena no se dio cuenta que faltaba hasta que Tomás estuvo allí para llenar ese vacío. Cada conversación entre ellos era un baile delicado, donde las palabras ocultaban más de lo que revelaban, pero donde los significados subyacentes eran claros para ambos. En una noche especialmente fría, mientras paseaban juntos por el Parque del Retiro, Tomás empezó a sondear a Elena sobre su vida con Javier. Hizo preguntas sutiles, sin parecer invasivas, pero suficientes para que Elena comenzara a cuestionar su propia felicidad. ¿Nunca te has preguntado qué más podría ofrecerte la vida?, preguntó en tono casual, pero con los ojos fijos en los de ella. Elena, envuelta en su abrigo, dudó antes de responder. Esa pregunta resonó en su mente, sacando a la superficie dudas que había enterrado profundamente. Mientras Elena estaba perdida en sus pensamientos, Tomás seguía construyendo su red con una habilidad impresionante. Habló de posibilidades, de nuevos comienzos, de la vida como una obra de arte que debería ser esculpida, no solo observada. Elena, que antes pensaba en su vida como algo ya definido, empezó a ver lo que Tomás proponía como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con colores más vibrantes. Al mismo tiempo, Javier trabajó incansablemente, tratando de terminar su proyecto antes de la fecha límite para poder regresar temprano a casa. Sintió una ansiedad creciente, un deseo inexplicable de estar cerca de Elena, como si algo dentro de él intuyera que las cosas estaban fuera de lugar. En sus momentos de descanso, se encontraba pensando en ella, en las veces que rieron juntos, en los pequeños momentos de intimidad que ahora parecían tan lejanos. El regreso de Javier estuvo marcado por un pesado silencio. Elena lo saludó con una sonrisa, pero había algo en sus ojos que él no pudo descifrar. Se abrazaron, intercambiaron palabras cordiales, pero Javier no pudo evitar sentir que había una barrera invisible entre ellos. La casa, que siempre había considerado un refugio, ahora parecía llena de sombras, lugares donde la luz no podía llegar. Las semanas que siguieron fueron tensas. Javier intentó reencontrarse con Elena, proponiéndole cenas, viajes cortos, momentos a solas, pero todo parecía forzado. Elena, a su vez, oscilaba entre la culpa y el deseo de explorar lo que Tomás ofrecía. Sabía que se estaba acercando al punto sin retorno, pero la atracción de lo desconocido era irresistible. Mientras tanto, Tomás intensificó su presencia en la vida de Elena. Él fue cuidadoso y nunca sugirió abiertamente que ella debería dejar a Javier, pero sus insinuaciones siempre estuvieron presentes. La vida es demasiado corta para vivirla sin pasión, dijo, sus ojos capturando los de ella con una intensidad que hizo que Elena se sintiera viva, pero también al borde de un precipicio. Javier empezó a notar cambios en el comportamiento de Elena. Ella estaba más distante y sus excusas para salir sola se hicieron más frecuentes. El instinto de Javier le decía que algo andaba mal, pero aún no podía creer que Elena, su compañera de tantos años, pudiera estarle ocultando algo tan grave. Intentó encontrar explicaciones racionales, pero su corazón estaba inquieto. Una noche, mientras revisaba unos documentos de trabajo en la sala, Javier notó algo que no tenía sentido. Un pequeño cambio en la hora de la cita de Elena, algo que ella había mencionado vagamente semanas antes. Eso le molestó, pero decidió no confrontarla de inmediato. En cambio, empezó a prestar más atención a los detalles, a las pequeñas señales que antes ignoraba. Y así, la tensión entre ellos empezó a aumentar. Javier, cada vez más receloso, y Elena, cada vez más dividida entre la vida que conocía y la promesa de una nueva que le ofrecía Tomás. Lo que ambos no sabían es que el juego de Tomás estaba lejos de ser solo una cuestión de ganas.
Tenía sus propias razones para querer a Elena, y esas razones estaban a punto de cambiar irreversiblemente el curso de las vidas de todos los involucrados. Se acercaba el día del enfrentamiento final, y mientras Javier empezaba a juntar las piezas de un rompecabezas que apenas sabía que existía, Elena se vio atrapada en una maraña de decisiones que la llevarían a un camino sin retorno. Las cartas estaban sobre la mesa, pero lo que Javier aún no sabía era que Tomás jugaba con la baraja marcada, y que él, Javier, era la apuesta final. La noche cayó sobre Madrid, envolviendo la ciudad en un manto de misterio y expectación. Javier, sentado a la mesa del comedor, miraba fijamente la copa de vino que tenía delante. No lo había tocado desde que lo sirvió, como si el líquido rojo pudiera sacar a la luz verdades que aún no estaba preparado para afrontar. La casa, alguna vez tan familiar, ahora parecía un espacio extraño, casi opresivo. Elena estaba en su habitación, había dicho que necesitaba un momento a solas para reflexionar. Javier no insistió, pero sabía que el silencio entre ellos estaba a punto de romperse de una manera que no podía predecir. Horas antes, Javier había descubierto una serie de mensajes en el móvil de Elena, mensajes que ella no pudo borrar a tiempo. Las palabras fueron breves, llenas de códigos e insinuaciones, pero la identidad del remitente era inconfundible, Tomás. Javier no necesitó leer mucho para entender lo que estaba pasando. La traición que temía, pero que evitaba afrontar, estaba ahí, revelada en una secuencia de letras y números que no dejaban dudas sobre la profundidad del vínculo entre su esposa y ese hombre. A medida que el reloj marcaba los minutos, Javier comenzó a sentir un torbellino de emociones que iban desde la furia hasta la tristeza y la desesperación silenciosa. Siempre se había considerado un hombre fuerte, capaz de afrontar las adversidades de la vida, pero en ese momento se sentía como un náufrago en alta mar, sin tierra a la vista. La confianza que tenía en Elena, construida a lo largo de años de convivencia, estaba en ruinas y no sabía cómo reconstruir lo que se había perdido. Elena bajó las escaleras lentamente, sus pasos resonaban por la casa a un ritmo que parecía marcar el ritmo de una ejecución inminente. Sabía que Javier era consciente de algo, pero no sabía exactamente hasta qué punto lo había descubierto. Había una tensión palpable en el aire, la sensación de que la próxima conversación cambiaría todo para siempre. Cuando entró en la habitación, Javier levantó la vista y la mirada que intercambiaron estaba llena de significados no expresados, pero comprendidos por ambos. Necesitamos hablar, comenzó Javier, su voz con una gravedad que Elena nunca había escuchado antes. Ella se acercó y se sentó en la silla frente a la de él, sintiendo que sus piernas podrían fallar en cualquier momento. El silencio que siguió fue insoportable, como si ambos esperaran que el otro tomara la iniciativa para desatar el nudo que los asfixiaba. Encontré los mensajes, dijo finalmente, rompiendo el silencio como quien rompe una barrera invisible. Elena sintió que se le helaba la sangre en las venas, pero trató de mantener la compostura. Siempre supo que ese día llegaría, pero nunca imaginó que sería tan devastador. ¿Qué quieres que te diga, Javier? Elena respondió, su voz más frágil de lo que le hubiera gustado. ¿De qué me arrepiento? ¿Qué fue un error? Yo, ya ni siquiera sé qué pensar. Javier apretó los puños debajo de la mesa, intentando contener la ira que amenazaba con estallar. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué él? ¿Qué tiene el que yo no pueda darte? El dolor en su voz era evidente y Elena sintió una punzada de culpa atravesar su corazón. Sabía que no había una respuesta sencilla, que el vacío que sentía era algo que Javier nunca podría llenar, pero eso no facilitaba las cosas. No se trata de lo que no me diste, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. Tomás, él me hizo sentir viva otra vez, Javier. No estoy justificando lo que hice, pero me estaba ahogando en la rutina, en la previsibilidad. Él me trajo una libertad que no tenía. Incluso sé lo que quería. Javier se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. ¿Libertad? ¿Libertad para traicionar, para destruir lo que construimos? Siempre te di todo, Elena, todo. ¿Y eso todavía no fue suficiente? La indignación en su voz era cortante, pero Elena no retrocedió. Sabía que mentir u ocultar la verdad en ese momento no ayudaría en nada. Me diste todo lo que pudiste, Javier, pero a veces todo no es suficiente. No para lo que necesitaba.
Sabía que sus palabras serían como cuchillos, pero no había otra manera de ser honesta. Pero hay algo que debes saber. Tomás, él no es lo que crees. Javier se detuvo abruptamente, girándose para mirarla con mirada confusa. ¿Qué estás diciendo, Elena? Elena respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para siempre. Tomás no solo estaba interesado en mí, Javier. Él busca algo más. Algo que tú tienes. Los ojos de Javier se entrecerraron y la confusión dio paso a una creciente sospecha. ¿De qué estás hablando? Él me usó, Javier, admitió Elena, el dolor y la vergüenza en su voz claros como el día. Desde el principio, se acercó a mí para llegar a ti. Para conseguir lo que quería. Sabía que yo era vulnerable, que nuestro matrimonio era frágil. Y se aprovechó de eso. Javier sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué quiere, Elena? Dime. Él quiere tus contactos, Javier, reveló finalmente, las palabras surgieron como una amarga confesión. ¿Su trabajo, su influencia? Él lo planeó todo. Yo era solo un medio para que él llegara a ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se quedó quieto, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. No era solo la traición de Elena lo que lo devastaba ahora, sino la manipulación fría y calculadora de Tomás. Todo su mundo se estaba desmoronando, no solo porque su esposa lo había engañado, sino porque se había convertido en un peón en un juego que ni siquiera sabía que se estaba jugando. Nunca quise hacerte daño, Javier, dijo Elena, con palabras llenas de arrepentimiento. Pero tampoco sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que quería. Me dejé llevar. Y ahora, no sé cómo solucionarlo. Javier sintió una mezcla de rabia y tristeza, un dolor que no sabía cómo empezar a sanar. Hiciste tu elección, Elena, dijo, su voz finalmente traicionó el cansancio que sentía. Ahora tengo que hacer el mío. Y con eso, se giró, saliendo de la habitación, dejando a Elena sola con la culpa que ahora parecía mayor que cualquier cosa que hubiera sentido alguna vez. Javier subió las escaleras hacia su oficina, un espacio que siempre consideró su santuario, donde el mundo exterior no podía tocarlo. Pero ahora, ese lugar ya no ofrecía el consuelo que antes ofrecía. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó contra ella por un momento, respirando profundamente mientras intentaba calmar la agitación dentro de él. Las palabras de Elena resonaron en su mente y supo que necesitaba actuar, pero la incertidumbre sobre cómo proceder lo dejó paralizado. Sentándose a la mesa, Javier abrió su computadora portátil y comenzó a revisar contratos y documentos de trabajo. Su instinto le decía que Tomás podría haber dejado alguna pista, alguna evidencia de sus intenciones, pero sabía que eso sería difícil. Tomás no era un aficionado, había sido meticuloso en su enfoque, utilizando a Elena como herramienta para sus propios fines. La sensación de haber sido manipulada, de que tu vida y tu matrimonio fueran utilizados como peones en un juego sucio, era asfixiante. Mientras revisaba archivos y correos electrónicos, Javier encontró algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Una serie de comunicaciones entre Tomás y una empresa competidora, disfrazadas de correspondencia amistosa. Los mensajes eran discretos, pero había un patrón, una secuencia que indicaba que algo se estaba planeando, algo que involucraba no solo a Elena, sino a toda la carrera de Javier. A Javier se le dio un vuelco el estómago. Se dio cuenta de que Tomás estaba intentando no solo destruir su matrimonio, sino también su carrera, su reputación. Todo su trabajo, los años de esfuerzo y sacrificio, estuvieron en riesgo por culpa de ese hombre. Javier sintió que la furia crecía en su interior, pero sabía que debía tener cuidado. Tomás había jugado un juego peligroso, pero ahora le tocaba cambiar la situación. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana, contemplando la noche madrileña. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas, indiferentes al drama que se desarrollaba en su vida. Javier sabía que necesitaba enfrentarse a Tomás, pero no apresuradamente. Necesitaba un plan, algo que cambiara la situación a su favor. De repente tuvo una idea. Sacó su celular e hizo una llamada. Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió con un saludo formal. Necesito un favor, dijo Javier, en tono firme.
Se trata de un contrato, y de una persona que necesita una lección. El plan comenzó a tomar forma en su mente y, por primera vez en horas, sintió que había recuperado el control. Mientras Javier tramaba su estrategia, Elena estaba en la habitación, luchando contra la culpa y el miedo. Sabía que había destruido algo precioso y el peso de esa comprensión era casi insoportable. Pero había algo más, el miedo de Tomás. Sabía que él no se rendiría fácilmente, que estaba demasiado involucrado en sus planes como para simplemente dar marcha atrás. Y lo que la aterrorizaba era que no estaba segura de qué sería capaz de hacer si se diera cuenta de que habían descubierto su manipulación. A la mañana siguiente, Javier salió temprano de casa, antes de que Elena despertara. Necesitaba tiempo y espacio para poner su plan en acción. Las siguientes horas estuvieron dedicadas a reuniones, llamadas telefónicas y negociaciones. Sabía que necesitaba actuar rápidamente, antes de que Tomás se diera cuenta de que su plan se estaba desmoronando. Más tarde ese mismo día, Javier regresó a casa. Elena estaba en la cocina, intentando preparar la cena, pero la tensión en sus movimientos era evidente. Ella lo miró, esperando alguna palabra, alguna señal de que las cosas podían arreglarse. Pero Javier estaba centrado en otra cosa. Sabía que necesitaba mantener la apariencia de normalidad hasta que llegara el momento adecuado. Necesitamos hablar, dijo, y Elena sintió que se le hundía el corazón. Pero no ahora. Mañana. Sus palabras fueron crípticas, pero ella no se atrevió a cuestionarlas. Había algo diferente en Javier, una fría determinación que no había visto antes. Al día siguiente, Tomás llegó a casa de Javier y Elena, como solía hacer habitualmente, seguro de que todavía tenía a Elena en sus manos. Pero algo andaba mal. Elena estaba distante, nerviosa y el ambiente en la casa era pesado, lleno de una tensión que él no lograba identificar. Javier estaba en la sala, esperando. Cuando Tomás entró, lo saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tomás, comenzó Javier, tenemos que hablar. La frase, tan sencilla, fue dicha con una calma que hizo dudar a Tomás por un segundo. Javier señaló la silla que tenía delante y Tomás se sentó, intentando leer lo que se avecinaba. Lo sé todo, dijo finalmente Javier, sus palabras cortaron el silencio como una hoja afilada. Tomás intentó mantener la compostura, pero había un brillo en los ojos de Javier que le provocó un escalofrío. Sé lo que intentaste hacer, como usaste a mi esposa para llegar a mí. Y no dejaré que quede impune. Tomás intentó discutir, pero Javier no estaba interesado en escuchar sus excusas ni justificaciones. Cogió una carpeta de documentos que estaba sobre la mesa a su lado y la arrojó frente a Tomás. Aquí está la prueba, dijo Javier, con ira contenida en su voz. No voy a destruir tu carrera, Tomás. Voy a hacerlo peor. Voy a asegurarme de que seas recordado para siempre como el hombre que intentó destruir una familia y fracasó estrepitosamente. Tomás palideció al darse cuenta de que había subestimado a Javier. Había pensado que podría manipularlo a través de Elena, quien podría destruir todo lo que Javier había construido. Pero ahora estaba sentado frente a un hombre que había hecho de la traición su mayor fortaleza, que había encontrado una manera de vengarse sin tener que recurrir a la violencia. Javier se puso de pie y miró directamente a Tomás, que ahora parecía mucho menos confiado que cuando entró en la casa. Me aseguraré de que todas las personas con las que trabajes sepan quién eres realmente. ¿Qué clase de hombre utiliza a una mujer para lograr sus propios objetivos egoístas? Javier se acercó, con voz baja pero llena de determinación. Pensaste que podías jugar con mi vida, pero ahora eres tú quien está en la línea de fuego. El silencio que siguió fue asfixiante. Tomás, que siempre había sido un maestro de la manipulación, ahora se encontraba sin salida. Sabía que la caída estaba cerca y que lo único que podía hacer era intentar minimizar el daño. Pero la mirada en los ojos de Javier le dijo que no habría piedad. Había jugado en grande y ahora pagaría el precio. Tomás permaneció largo rato en silencio, sentado en la silla, mientras Javier lo miraba con una mirada que mezclaba desprecio y triunfo. Sabía que había sido derrotado, pero el verdadero impacto de sus acciones aún no se había manifestado por completo. Había algo en la expresión de Javier, una intensidad oscura que sugería que lo peor estaba por llegar. Tomás intentó recomponerse,
pero cada intento de formar una respuesta le parecía patético dada la claridad de lo que acababa de ocurrir. Elena, que observaba todo desde la distancia, sintió un nudo de emociones contradictorias formándose en su pecho. El enfrentamiento que temía finalmente había ocurrido, pero el resultado estuvo lejos de lo que imaginaba. La revelación de la manipulación de Tomás sacó a la superficie una capa de desprecio que no sabía que podía sentir. Ella, que había sido seducida por promesas de una vida más vibrante, ahora se encontró frente a la cruda verdad: Tomás nunca se había preocupado realmente por ella. Ella era solo una pieza en un tablero, utilizada para lograr los objetivos egoístas de un hombre al que apenas conocía. Javier no terminó lo que tenía que decir. Se volvió hacia Elena, que lo observaba con una mirada llena de arrepentimiento y vergüenza. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Javier, su voz aún tensa pero menos agresiva. Elena sabía que este momento requería más que excusas. Se enfrentaba a un dilema moral complejo, en el que no había una respuesta sencilla ni una salida fácil. Javier, yo. Comenzó Elena, pero su voz se apagó. ¿Cómo podría explicar que la había llevado a hacer trampa? ¿Cómo podría justificar sus sentimientos cuando sabía que lo que había hecho estaba mal en tantos niveles? Miró a Tomás, que todavía estaba paralizado por la revelación, y luego volvió su mirada hacia Javier. Estaba ciego. Dejé que mi deseo por algo nuevo me llevara a esto. Pero ahora, viendo lo que realmente estaba pasando, veo lo tonto que fui. Javier se cruzó de brazos, observando cada movimiento de Elena, cada palabra que salía de su boca. Quería creerle, quería encontrar una justificación que explicara su traición de una manera que pudiera perdonar, pero las heridas eran demasiado profundas. Sin embargo, algo dentro de él reconoció la verdad en sus palabras. Elena no era una villana, ella había sido manipulada tanto como él y ahora se enfrentaba a una elección que definiría su futuro. ¿Crees que podremos volver a ser como éramos?, preguntó finalmente Javier, su voz llena de un cansancio que Elena nunca antes había escuchado. No le preguntaba si quería quedarse, sino si había algo que pudiera salvarse de la ruina que ahora era su matrimonio. Elena vaciló. Sabía que la respuesta a esa pregunta no estaba en sus manos, sino en las acciones que ambos tomarían a partir de ese momento. No lo sé, Javier. Quiero creerlo, pero no sé si puedo pedírtelo a ti. Tomás, recuperándose finalmente del shock inicial, intentó levantarse. No tiene por qué terminar así, dijo, tratando de sonar conciliador. Podemos encontrar una solución en la que todos ganemos. Javier se rió, pero no había humor en su risa. ¿Aún crees que puedes controlar esto, no? Se acercó a Tomás, imponente su presencia. Pero ya perdiste. Y ahora, me aseguraré de que todo lo que has planeado recaiga sobre ti. El dilema moral que enfrentó Elena fue abrumador. Podía ver las líneas de batalla claramente trazadas: de un lado, el hombre al que había traicionado pero que ahora mostraba una especie de fuerza que no había notado antes; por el otro, el hombre que la sedujo con promesas vacías, pero que ahora quedó expuesto como el manipulador que realmente era. Sabía que necesitaba elegir un bando, pero la elección parecía imposible. La acción descendente de la historia no solo estuvo en manos de Javier, sino también en las de Elena. Lo que hiciera a continuación definiría no solo el destino de Tomás, sino también el suyo propio. La decisión que tomó podría destruir cualquier posibilidad de redención u ofrecer una pequeña luz al final del túnel. Pero más que eso, sería una prueba de quién era ella realmente y quién quería ser de ahora en adelante. Javier, a su vez, sintió que el peso de la responsabilidad estaba en sus manos. Podría destruir a Tomás, acabar con su carrera y su reputación con un simple movimiento, pero ¿eso realmente traería paz? Al mirar a Elena, supo que su decisión también afectaría su futuro. Había un camino de venganza que podía seguir, un camino que sin duda le proporcionaría una satisfacción inmediata, pero ¿a qué precio? Tomás, al darse cuenta de que ya no tenía el control de la situación, decidió intentar un último truco. Javier, si continúas con esto, todos perderemos. Podemos hacer un trato: puedo desaparecer de tu vida y de la vida de Elena. No hace falta ir más allá de eso. Javier lo miró y en ese momento todas las opciones pasaban por su mente. Podría acabar allí mismo con Tomás, destruir todo lo que había construido, pero ¿a qué precio?
Había algo dentro de él que pedía una resolución diferente, algo que no implicara simplemente venganza. Y así se impuso el dilema moral. Javier se vio ante una elección: seguir el camino de la destrucción, que le traería satisfacción inmediata, o encontrar una solución que, aunque menos violenta, podría dejar espacio para la curación. Elena, a su vez, necesitaba decidir dónde radicaba su verdadero arrepentimiento y cómo afectaría eso los próximos pasos de su vida. Y Tomás, por primera vez, quedó a merced de las decisiones ajenas, sin control sobre su propio destino. Javier miró a Tomás y Elena, sintiendo el peso de sus decisiones sobre sus hombros. El silencio en la habitación era palpable, casi asfixiante. Finalmente, suspiró profundamente y tomó su decisión. Había una delgada línea entre la justicia y la destrucción, y Javier sabía que, independientemente del camino que eligiera, la vida que había conocido hasta entonces nunca volvería a ser la misma. Tomás, comenzó con voz firme y decidida, no te saldrás con la tuya. Me aseguraré de que el mundo sepa quién eres realmente. No te destruiré de la manera que esperas, pero sí lo haré. Algo mucho peor. Voy a exponer tus verdaderos colores. Cada persona con la que hayas trabajado, cada contacto que tengas, todos sabrán el tipo de hombre que eres. Tomás intentó discutir, pero Javier levantó la mano cortando cualquier intento de negociación. Usaste a mi esposa, manipulaste nuestras vidas y ahora vas a pagar por ello. No voy a terminar tu carrera. Voy a dejar que te desangres lentamente, mientras ves caer todo lo que construiste. Aparte, pieza por pieza. Tomás palideció al darse cuenta de que Javier estaba decidido. La posibilidad de ver su reputación gradualmente destruida, de ver sus conexiones evaporarse y su nombre asociado a la manipulación y la traición, fue una pesadilla mucho peor de lo que había imaginado. No tenía forma de contraatacar. Lo único que podía hacer era intentar salvar lo poco de dignidad que le quedaba, si es que alguna vez la tuvo. Javier entonces se volvió hacia Elena. La mirada en sus ojos era más suave, pero llena de una profunda tristeza. Elena, dijo, con un dolor palpable en su voz, te amaba más que a nada. Y todavía te amo. Pero lo que pasó entre nosotros, no puede ser ignorado. Elena sintió que se le formaban lágrimas, sabiendo que ese era el momento de mayores consecuencias. Javier, lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera. Estaba perdido y ahora me doy cuenta de lo que realmente importaba. Lo sé, respondió, con un tono de amarga aceptación. Pero lo que teníamos, lo que yo creía indestructible, ha sido destruido. No sé si puedo perdonarte, y no sé si puedo seguir así. Necesito tiempo. Y creo que tú sí. También. Elena supo que esta era la despedida que había estado temiendo. No fue una separación enojada, sino una decisión basada en la dolorosa realidad que ambos enfrentaban. Ella asintió lentamente, las lágrimas corrían por su rostro. Lo entiendo, Javier. Si alguna vez existe una posibilidad de redención, espero que podamos encontrar una manera. Pero aceptaré lo que decidas. Javier se acercó y, por última vez, tomó las manos de Elena. Necesitábamos afrontar esto juntos desde el principio. Pero ahora debemos seguir nuestros propios caminos para comprender lo que realmente queremos. Con esas palabras la soltó, dándole su último adiós. Esa noche, Tomás salió de la casa de Javier sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, como si las sombras de sus acciones lo siguieran, presionándolo con cada respiración. Sabía que estaba a punto de enfrentar lo que más temía, la exposición de sus defectos, no solo como profesional, sino como ser humano. Y supe que merecía todo lo que estaba por venir. Elena, a su vez, se quedó sola en la casa que alguna vez compartió con Javier. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente, pero ahora entendía las consecuencias de sus acciones de una manera que nunca había imaginado. Tenía mucho en que reflexionar y su viaje de redención sería largo y solitario. No había garantías de que Javier alguna vez la perdonara, pero sabía que tenía que empezar a perdonarse a sí misma. Javier, después de que Tomás se fuera, salió al balcón, mirando el horizonte de Madrid. La ciudad que siempre había amado parecía diferente ahora, más oscura, más tranquila. Pero sabía que había hecho lo que había que hacer.
Había elegido un camino que, aunque doloroso, preservaba su integridad y le daba la oportunidad de reconstruir su vida, aunque fuera de forma fragmentada. En los días siguientes, Javier empezó a poner en práctica su plan para desenmascarar a Tomás. Hizo contactos, difundió la verdad y, poco a poco, vio desmoronarse la reputación de Tomás. Las puertas que alguna vez se abrieron fácilmente para él comenzaron a cerrarse, y Tomás descubrió que su nombre se había convertido en un símbolo de traición y deshonestidad. Elena, por su parte, decidió abandonar Madrid por una temporada. Sabía que necesitaba distanciarse para sanar, reflexionar sobre sus elecciones y encontrar un nuevo propósito. Tal vez, algún día, ella y Javier pudieran reunirse, pero ahora necesitaba alejarse para comprender quién era realmente y qué quería realmente. Y así, cada personaje siguió su camino, marcado por las decisiones que tomó. Javier, con la esperanza de un futuro reconstruido; Elena, con el peso de sus errores y la búsqueda de la redención; y Tomás, afrontando las consecuencias de su ambición desenfrenada. Esta historia ficticia refleja las complejidades del amor y la traición, pero es importante recordar que el canal no admite ningún tipo de traición. Las decisiones que tomamos afectan no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. ¿Qué te pareció la historia? Comparte tus impresiones en los comentarios.